más que polarización, de lo que se habla tanto, estamos viviendo un momento de radicalización de la extrema derecha, no en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? En Hungría también gobierna desde hace ya muchos años un gobierno de extrema derecha. Y entonces invitamos a compañeros a través del Instituto de Formación Política que nos platicaran de lo que está pasando en América Latina. La compañera Cristina Cavalcante, brasileña, que estaba anunciada, tiene, parece que influenza o alguna otra enfermedad, entonces no va a estar con nosotros, pero está Aldo Guevara, con el que vamos a estar platicando de la extrema derecha en América Latina. Te doy muchas gracias por haber venido, Aldo, y si quieres arrancar con tus comentarios. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias, compañeros, asistentes que vienen aquí a otra feria de la Brigada para Leer en Libertad. Gracias a los compañeros y a las compañeras que nos invitaron, en específico a Dani Campero, que siempre nos abre espacio, a compañeros y compañeros del Instituto Nacional de Formación Política. Pues sí, el día de hoy, como lo apunta Pablo, venimos a platicar, a dialogar un poquito, ¿no?, de este fenómeno que está recorriendo América Latina y que incluso en México ha tenido ya puntos bastante importantes que hacen notar la existencia de esta ultraderecha, ¿no?, de esta derecha radicalizada, de esta derecha que incluso algunos autores pueden denominar fascista o neofascista, y que pues en estos momentos representa no solo una oposición o una afrenta política a gobiernos progresistas, a gobiernos que se dicen populares o gobiernos de izquierdas, sino que representa también un retroceso, como lo apuntaba bien Pablo, estas derechas que no tienen miedo en participar o en disputar la dirección de los gobiernos a través de golpes de Estado, ya sean golpes blandos o golpes duros, como históricamente América Latina ha conocido. Es bastante para poner en atención esto, ¿no? Me parece que se abren muchos puntos de análisis por los cuales primero debemos de caracterizar. No sé hasta qué punto la derecha se ha radicalizado, o más bien han surgido nuevos actores de derecha que no se ven identificadas en estas derechas parlamentarias, en estas derechas entre comillas democráticas, neoliberales, que tenemos en la oposición, ¿no? Son derechas que más bien hay algunos autores que las denominan una derecha de la tercera generación. Son estas derechas que nacen después de la crisis que implican las políticas económicas neoliberales, igual que el fascismo, nacen a partir de una crisis económica. El fascismo nace además en un periodo de entreguerras. Ahorita no podemos identificar a estas ultraderechas solo como fascistas. Me parece que es bastante atinado ponerles neofascistas por ciertas características que van enarbolando, ¿no? Y dentro de esto, como yo decía hace ratito, implican un retroceso. Como decía, participan en golpes de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen un profundo carácter antidemocrático. Son las derechas antis, yo podría llamarlas así, ¿no? Porque son antidemocráticas, antisocialistas, anticomunistas, antifeministas, antidiversidad, anticomunidad LGTBQ y más, antimedios de comunicación, o mejor dicho, antilibertad de expresión. Es decir, es esta derecha que, más allá de buscar una continuidad neoliberal, pues está buscando regresar a ciertos momentos donde incluso se pueda hablar de supremacías raciales, incluso se pueda ocultar a estas, entre comillas, minorías de la sociedad, y que se esconden bajo estos discursos en México, por ejemplo, de defensa de la democracia, ¿no? Algo más contradictorio no podría haber existido. En específico, en el caso de México, quizás muchos de nosotros no apuntemos como un terreno fértil o ideal para que surjan estas expresiones
en el amplio escenario político nacional, pero sí hay que tener cuidado. Me parece que en noviembre de este año, el mes pasado, los últimos días de noviembre, pues debimos poner atención en esta cumbre de las derechas que tuvo lugar en nuestro país. Esta cumbre que se dieron cita líderes bastante representativos de esta ola ultraconservadora, de ultraderecha, no solo de América Latina, sino del mundo, y que pues no es gratuito, ¿no? Si hay un carácter profundamente que nos hace pensar por qué en México, por qué en un contexto donde a partir de 2018 podemos hablar de un proceso de transformación social que se caracteriza o se puede nombrar como cuarta transformación, se hace necesario que estos líderes vengan a reunirse en nuestro país, ¿no? Hablamos del hijo de Jair Bolsonaro, hablamos de este candidato argentino, ¿cómo se llama? Milei, de Cast, de Abascal, Santiago Abascal, el representante de Vox, este partido de ultraderecha que ya además había tenido presencia con ciertos legisladores panistas. Entonces no es gratuito, ¿no? A pesar de que el caldo no es ideal para que se pueda cocinar un movimiento de esta envergadura, me parece que sí hay que poner atención en estos pequeños signos que muestran la presencia de estos pequeños grupos, y que nosotros como representantes de pues un sector de la población que siempre ha izado las banderas de la democracia, pues debemos de poner alertas, y sobre todo una de las cosas fundamentales, como nos ha enseñado la experiencia en América Latina, es no abandonar la movilización y no abandonar las calles, ¿no? No sé, Pablo. Sí, a mí me gustaría plantear qué tiene de nuevo esta derecha, por qué se distingue de movimientos anteriores desde una perspectiva de la lucha de clases. Las instituciones que existen, las leyes, la forma específica de nuestra democracia, protege la propiedad privada, protege la existencia de clases sociales, protege un Estado liberal, protege a los grandes empresarios. Entonces, tradicionalmente, la derecha, los voceros políticos de los grandes empresarios, les basta este marco jurídico, les basta esta democracia capitalista para poder defender sus intereses. Con eso, en tiempos normales, les basta y sobra para existir, ¿no? Por eso se pueden dar el lujo de hablar de democracia, a pesar de que sea una pequeña minoría la que realmente determina el rumbo económico de los países. De todas maneras, como tienen los medios de comunicación, normalmente pueden ganar elecciones y se sienten muy tranquilos. Pero históricamente se han dado situaciones de crisis donde a los poderosos parece que ya no les basta ni siquiera sus propias leyes, ni siquiera sus propias instituciones de clase. Y entonces surge esta derecha extrainstitucional o extraparlamentaria, que es lo que caracteriza parece que una parte del momento actual, ¿no? Por ejemplo, quisiera tomar algunos casos recientes, ¿no? En Brasil, que es el mayor país de América Latina en términos de población y de economía y de geografía incluso, hubo un gobierno del Partido de los Trabajadores que sin embargo no atentó contra las instituciones tradicionales del capitalismo. De hecho, el capitalismo brasileño floreció bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores, de Lula y luego Dilma. Sin embargo, para que el capitalismo floreciera, estos gobiernos creyeron prudente y tenían sensatamente integrar al mercado de consumo a las grandes masas excluidas del consumo, ¿no? A la gente de las favelas, muchos descendientes de esclavos, de personas esclavizadas de África, que durante generaciones y generaciones en Brasil habían estado totalmente excluidos del consumo, de la capacidad de consumo. Entonces estos gobiernos como el de Lula y después el de Dilma Rousseff hicieron planes económicos para integrar a la gente a
simplemente al consumo capitalista, para que pudieran adquirir créditos para comprar coches, para que pudieran viajar una vez al año en avión, a tomar unas vacaciones, cosas así de básicas. A un sector de la población brasileña esto ya le pareció demasiado y se apeló a la clase media tradicional para decirle: en riesgo nuestro modo de vida. El aeropuerto, que era un lugar sagrado de nosotros los blancos, está lleno de prietos. ¡Qué horror! Y además, miren, los homosexuales dicen que tienen los mismos derechos que nosotros. ¡Qué escándalo! Las mujeres quieren tener paridad, quieren que hablemos reconociendo su existencia, diciendo compañeros y compañeras. ¡Qué horror! Mi masculinidad está en juego. Y apelando a ideologías muy antiguas, pero muy arraigadas en esa sociedad, levantaron un movimiento cuyo cabeza visible fue un tipo llamado Jair Bolsonaro, que era un ex militar, un militar dado de baja, que siempre fue el vocero de las causas más abiertamente estúpidas. No hay otra manera de decirlo. No es un insulto, es una caracterización, ¿no? Estaba contra la inteligencia, literalmente contra la ciencia, contra la ilustración, ¿no? Contra la democracia, incluso la democracia liberal, la democracia capitalista. Y se hizo me parece que era un experimento de qué pasa si ponemos a gobernar a un tipo así. Jair Bolsonaro gobernó durante 3 años en Brasil, que trágicamente coincidieron con un gran desafío que vivió el mundo. En esos 3 años cupo la pandemia. 4 años gobernó, 4 años que están terminando ahorita. Dentro de esos 4 años cupo la pandemia del COVID-19. Y su actitud anticientífica y antimedicina pública, porque esta gente llama comunismo a todo lo que sea público, a la salud pública, a la educación pública, etcétera. Les parece que eso es atentar contra el sagrado derecho de los esclavistas a esclavizar gente. Como está en contra de la salud pública y de la ciencia, Brasil, que era un país con el sistema de salud más desarrollado de América, se convirtió en el campeón de las muertes. México no le fue tampoco muy bien en el COVID-19, pero México era un país que venía de años de neoliberalismo con un sistema de salud destruido, y que sin embargo no llegó a los niveles de mortandad de Brasil, que era un país que por el contrario tenía la mejor economía de América Latina y un sistema de salud pública increíble. Por desgracia para el pueblo brasileño, Jair Bolsonaro gestionó la pandemia con sus ideas, o mejor dicho, su falta de ideas, y provocó miles de muertos. En la vecina Bolivia hubo, como ustedes saben, un gobierno durante décadas también, el gobierno del movimiento al socialismo, el MAS de Evo Morales, que llegado a un punto, la extrema derecha dijo: ya nos cansamos, vamos a declarar que hubo un fraude electoral y con eso vamos a darle un golpe de Estado. Y hubo un golpe de Estado en Bolivia. Hubo que como siempre en todo golpe de Estado vino acompañado de violencia. Por mucho que nos digan que es un golpe blando o institucional, pues para ser blando hubo mucho muerto, mucha batalla callejera, presos. Evo Morales tuvo que venir temporalmente a México a ocultarse, si ustedes no lo supieron, ¿no? Y ahora en Bolivia ha vuelto el movimiento al socialismo al gobierno, pero esta extrema derecha blanca, porque en Bolivia es un país con muchos indígenas que se reconoce abiertamente como una república plurinacional, es el único país de América, creo, que lo hace así. Este sector blanco que dice: qué barbaridad, esto es un ataque contra nuestros privilegios, de plano se salta las leyes y organiza atentados. A veces recurre a muchos métodos que nos recuerdan a lo que hacemos desde la izquierda cuando las cosas no nos gustan, ¿no? Que es responderle a la democracia de los ricos con democracia callejera. Ellos no les gusta la democracia de los ricos porque les parece, no porque sea de los ricos, sino porque es democracia. Y entonces salen a las calles a meter elementos de violencia, y estos ya elementos de fascismo. Creo que es estéril decir si es totalmente, propiamente fascismo o no, porque el fascismo de los años 30 tenía algunos elementos que ahora no estamos viendo, pero sí tiene algunos elementos en común, que es la organización extralegal, extraparlamentaria, extrapolítica, por decirlo así, extraelectoral
de la extrema derecha, y creo que hay un corolario, un aprendizaje que nos dejó el fascismo clásico de los años 30, que es que no se le pueden enfrentar, por lo tanto, con los medios tradicionales de la democracia. O sea, si simplemente les queremos ganar a las elecciones a gente que no cree en las elecciones, pues está cabrón. ¿Qué están haciendo ellos? Organizarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Entre más organizados estemos, menos espacio le damos a la violencia. Si un grupo de, por ejemplo, aquí en México, durante una semana antes de esta reunión de los conservadores del mundo, hubo un concierto de neonazis, donde abiertamente llaman a organizarse para ir a perseguir minorías, para ir a perseguir grupos de izquierda, grupos de la comunidad LGTB, etcétera. Si no encuentran organización, lo van a hacer y van a reclutar más gente que quiere desquitarse. La sociedad produce mucho rencor en todos nosotros, ¿a poco no? Nos regaña, no sé, el jefe, nos regañan los padres y tenemos que desquitarnos. Y el fascismo te dice, ¿te va mal en la vida? Es culpa de, antes decían, de los judíos, que son los que te quitan el trabajo. Ahora dicen, es culpa de los emigrantes, es culpa de los rojos, es culpa de López Obrador, es culpa, etcétera. Cualquiera que no sean los verdaderos poderosos. Y eso hace, y siempre va a haber gente muy enojada que va a querer actuar en consecuencia, ir a golpear homosexuales, ir a golpear reuniones de izquierda, y si no nos encuentran organizados para detenerlos, van a traer más y más gente así. Entonces creo que la lección no es tanto enfrentar la violencia con violencia. No tenemos que llegar a eso si enfrentamos sus amenazas de violencia con organización y con conciencia, desde abajo, de cómo trabajadores y trabajadoras ser conscientes de lo que quiere esta gente e irnos preparando. Hay muchos ejemplos más que tal vez Aldo quiera recordar. Sí, bueno, y ahora que lo comenta Pablo, esto también es una característica de este tipo de gobiernos, ¿no? Ciertos negacionismos, ¿no? El tema de la pandemia con Jair Bolsonaro es evidente. Si ustedes revisan los medios de comunicación, se reía, ¿no? Y decía que esto era un invento de China, era un invento de Rusia, el tema de la pandemia. La atención que le dio pues fue deficiente. Y otra de las características que también envuelven a las derechas, no solo a esta ultraderecha, y que también implicó el manejo de la pandemia ahí, pues fue el tema excesivo de corrupción, como en el caso de Bolivia, con el golpe de Estado también hay un manejo terrible de la pandemia y que también se ve ahí envuelto en temas de corrupción, ¿no? Pero hay más ejemplos y en las semanas que terminaron, tenemos uno muy reciente que también es en los Andes, ¿no? En la región de América Latina, en Perú específicamente, donde se había elegido un gobierno popular, un gobierno progresista, un gobierno representante de amplios sectores de la población, que durante su periodo no pudo, porque tenía un Congreso totalmente de oposición, no pudo gobernar, ¿no? Y llega al grado esta manera de reventar al gobierno de Castillo, de no poder gobernar, que él toma la salida, ¿no? Podríamos cuestionar si estuvo bien, si no estuvo bien, de disolver el Congreso y convocar a un estado de excepción, ¿no? Pero bueno, aquí esto lo que lleva además es lo que decíamos hace ratito, ¿no? La posibilidad de estos grupos en el poder de hacer golpes de Estado. Entonces, la respuesta a esta postura de Castillo pues fue simple y llanamente otro golpe de Estado, ¿no? Y estos golpes de Estado, como dice Pablo, que no para nada son, el hecho de que les pongan el adjetivo de blando para nada implican que no son violentos. Si vemos las noticias, ya hay más de 20 peruanos y peruanas muertas en las calles por manifestarse en contra de este golpe de Estado y en pues aprobar el gobierno que electoralmente y democráticamente fue electo, el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ese es otro ejemplo, el ejemplo que ya nos decía Pablo de Brasil,
el ejemplo de Ecuador también, ahí también durante la pandemia fue uno de los estados que más sufrió muertes de ecuatorianas y ecuatorianos, porque el manejo también tenía que ver con esta con este negacionismo, ¿no? Y bueno, en México creo que es importante también mencionar que sí existen la presencia de estos grupos de ultraconservadores, de estos grupos que se pueden identificar con la extrema derecha, y que la organización, sin lugar a dudas, es la única manera de frenarlos. Pero también es importante mencionar que estos grupos van o están intentando también disputar uno de los espacios fundamentales en la batalla política, que es la batalla de las ideas y la batalla del sentido común, ¿no? Todos los ejemplos que nos dice Pablo, si revisamos el tema de la subjetividad, el tema de cómo vamos a construir nuestra visión de nuestra realidad, nuestra visión de la vida, pues fue bombardeado desde ahí, ¿no? Ya lo decía, cómo en algunos sectores que históricamente tenían las posibilidades de acceder a ciertos privilegios, a cierta vida de consumo, pues se ven ahora pues rodeados, porque hay un sector amplio de la población que ya tiene esas mismas posibilidades de acceso, ¿no? Entonces, ese papel subjetivo, ese papel de ver una realidad distinta también juega mucho, ¿no? Y les pesa mucho a esos sectores que haya sectores de la población que históricamente habían sido excluidos y que ahora tengan esta capacidad no solo de consumo, sino de un reconocimiento, ¿no? Y es algo que está pasando en México. Y hay ejemplos bastante nítidos, ¿no? Son puntitos que apuntan cómo hay una batalla muy fuerte también desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Ustedes recuerdan a Cuadri y estas declaraciones tan desafortunadas que hizo, donde casi decía que había ciertos sectores de la población mexicana que no tenían la capacidad para votar, ¿no? O sea, a ese nivel llega, ¿no? De rebajar o de jerarquizar estas posibilidades de poder decidir o no de acuerdo al contexto social en el que cada uno pertenecemos, ¿no? O sea, sigue existiendo, es bastante contradictoria esta nueva derecha, porque por un lado, por ejemplo, una de las banderas fundamentales de esta derecha conservadora es Donald Trump, que por un lado digo es bastante contradictoria porque tiene una base popular bastante fuerte de estos rednecks, ¿no? De estos sectores olvidados de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen un discurso pues bastante xenófobo, racista, jerarquizado, clasista, ¿no? Es decir, por un lado, están jugando con este tema de las grandes subjetividades a amplios sectores de la población, pero por el otro, están en el entendido de que aunque estos grandes sectores se sumen a respaldarlos, no son parte de esta élite que debe marcar la pauta en cómo desarrollar los destinos de cada uno de los estados, ¿no? No sé, Pablo, a mí me gustaría si podemos, si hay comentarios de los compañeros y compañeras para abrir unas rondas de participaciones. Sí, a ver ya, si nos pueden poner un atril acá abajo para que, con un micrófono. Bueno, mientras se organiza este tinglado nada más, yo quisiera darle la razón a Aldo en que hay una parte que es la confrontación de ideas, porque una cosa son los intereses materiales que hay detrás de esta extrema derecha, que son de las grandes oligarquías, pero nadie vota o nadie se moviliza por los intereses de las grandes oligarquías, ¿no? Un tipo que vota por que sale a marchar a favor de Claudio X González, no es porque tiene claro que Claudio X González es un oligarca que no tiene nada que ver con él, sino porque le hablan y le ganan lo que
llamamos a veces la subjetividad, ¿no? Le dicen, tú que eres, por ejemplo, un hombre, nos quieren quitar nuestros espacios como hombres, ¿no? Tú que eres una persona que les encanta decir que pagas impuestos, como si no pagáramos todos los que consumimos, no pagáramos impuestos en el país, y además como si los impuestos no fueran por definición una manera de distribución social, de redistribución de la riqueza. Tú que pagas impuestos, vas a dejar que estos vagos que no pagan impuestos porque son más pobres que tú, voten igual que tú. No te dicen, tú pagas menos impuestos que Claudio X González, por lo tanto, o tú tienes menos ingresos que Claudio X González, por lo tanto, tú no mandarías en el mundo que defiendes. Tú no tendrías ninguna voz en el mundo que defiendes. Eso no lo dicen, porque aquí hay una cuestión de, no tanto de razón, sino de ideología. Por ideología quiero decir intereses materiales un poco barnizados de argumentos, pero muy superficialmente barnizados de argumentos, y a veces tenemos que saber responderles, sobre todo cuando empiezan, ¿no? A esa gente que está dudando, a esa gente que está en medio, tenemos que saber argumentar, explicar, y creo que el mejor modo de hacerlo es decirle a las cosas por su nombre. Si alguien dice, yo quiero defender la democracia mediante impedir que los nacos voten, eso quiere decir que esa gente está en contra de la democracia. Como dice Cuadri, ¿no? Yo quiero que los pobres no voten. Eso es lo contrario de la democracia. Eso es directamente, entonces, llamarle a las cosas por su nombre. Democracia es que la mayoría mande y que la mayoría se construya pudiendo escuchar a las minorías. Ellos quieren no escuchar a las minorías y al mismo tiempo negar el derecho de las mayorías a ser la que en última instancia decide. A ver, ahora sí, empecemos con los comentarios. Les pido que seamos breves por si hay mucha gente que quisiera hablar. Y podemos comentar cuando prefiramos. Bueno, probando. A ver, pregunta para ustedes. En el mundo existe el ultraderechismo y es fascismo, la verdad. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué, primero, antes que nada, por qué existe Iberdrola, que viene aquí a saquear al país y a llevarse las ganancias de los mexicanos? ¿Por qué los expresidentes corruptos desde hace 30 años o 40 se van a España a refugiarse? ¿Por qué los acoge España? ¿Qué es la ultraderecha, fascista o qué? Esas preguntas quisiera que las contestaran. Bueno, sucede que en España ahora hay un gobierno que se asume muy progresista. Ellos mismos presumen, quizá exageradamente, como ser el más progresista de la historia, y que la ultraderecha ahora en España está en la oposición, igual que aquí. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es el poder político y otra el poder económico, que a veces es el que termina determinando cómo vivimos. Iberdrola es una empresa que exporta capital. En ese sentido es lo que llamamos imperialista. Es una empresa de capital español que se exporta a otros lugares del mundo para ganar, ¿no? Que explota a otros mercados del mundo, y por eso hay intereses españoles que no son precisamente los del gobierno actual. El gobierno actual no los ha tocado, no ha podido con ellos, el gobierno español actual, que es una coalición de socialistas y otros grupos. Pero en España la extrema derecha está representada por este grupo que se llama Vox B chica o X, no Vox con B grande, sino Vox con B chica, que es una heredera del franquismo. España fue una sociedad donde tuvo una dictadura de 40 años de extrema derecha y mucha gente sigue pensando que esa era la época de oro. Y como aquí le llaman a eso democracia, como en Chile le llaman democracia, defensa de la democracia, a Pinochet. O sea, tumbar a un gobierno electo por las mayorías es lo que es la idea de ellos de democracia. No sé, Aldo, si quieres añadir algo. Y bueno, esto también demuestra, ¿no? Todas las redes de corrupción que existían durante los periodos de estos presidentes, ¿no? Estas concesiones que se les dan a muchas empresas españolas, este buen trato que se les dio a todo este capital español, pues para que ahora estos, creo que en una mañanera de
ayer o antier, ¿no? Le preguntaban al presidente que qué opinaba respecto a que ciertos expresidentes estaban solicitando la residencia, incluso la permanencia en España, y pues básicamente era la respuesta a estos manejos, a estos grandes contratos, a este buen trato que los gobiernos anteriores le concedían a estas empresas que pues de alguna de otra forma solo venían a saquear aquí y que se vieron sumamente favorecidas con exenciones de impuestos, con incluso no pagar impuestos, ¿no? Más que la exención. Y bueno, pues España tiene, como dice Pablo, esta tradición, por así llamarlo, ¿no? De una dictadura horrible, esta dictadura franquista que ahora tiene uno de sus brazos en este partido Vox, que además para nada es gratuito, ¿no? Que este partido se haya reunido ya con legisladores del PAN, aunque después los panistas se hayan desatendido, ¿no? Hayan dicho que no iba por ahí, pero que también demuestra la raíz nazi, como dicen en un libro del Fisgón, ¿no? La raíz nazi del PAN, este Partido Acción Nacional, que nace pues reivindicando las causas del falangismo y las causas del franquismo español, ¿no? Algo muy interesante es cómo a veces la ideología liberal, que bueno, es compatible, en teoría es compatible, perfectamente compatible con la democracia y simplemente creen en el libre mercado y estas cosas, a veces llevar la defensa del liberalismo cuando la gente ya no quiere el liberalismo económico, les hace olvidar la parte democrática. Les pongo un ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa. Escribió una magnífica novela, por ejemplo, sobre la dictadura de República Dominicana de Trujillo, La fiesta del chivo. Es una denuncia muy poderosa, muy buena, es un libro que les recomiendo mucho, sobre cómo funciona la extrema derecha. Yo estoy seguro que si Trujillo viviera, hoy Vargas Llosa lo estaría apoyando. Ese mismo Trujillo que él denunció tan brillantemente en esa novela, hoy Vargas Llosa lo estaría apoyando porque se siente siente sus intereses sociales, no solo sus intereses personales, tal vez también porque es un gran evasor de impuestos, pero sobre todo los intereses del sector social con el que ha terminado por identificarse. Entonces, a veces tenemos que discutir, a veces creo que es inútil discutir con los fanáticos de extrema derecha, pero no es inútil discutir con la gente que es liberal y que está empezando a deslizarse hacia allá. Creo que ahí está un interesante punto de deslizamiento, ¿no? Casi todos estos extremos derechistas empezaron como liberales, cosa que es muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el asesor económico de Pinochet, el gran teórico del liberalismo económico, Milton Friedman, pues seguramente él empezó pensando que era un demócrata, pero cuando se dio cuenta de que sus ideas no tenían base popular y que la gente las rechazaba en las urnas, apoyó su destrucción, la destrucción de la gente, la destrucción de la gente misma en el golpe de Estado de Chile. Esta gente que dice que quiere un Estado delgado, un Estado que no se meta en la vida, apoyó el Estado más injerencista en la vida privada. O sea, en el Chile de Pinochet llegaban los soldados a las casas de la gente a las 3 de la mañana, sin juicio, sin nada, te sacaban, te llevaban y te desaparecían masivamente. Esa es la idea de alguna gente tiene de Estado delgado, cuando es el Estado más profundamente generalizado que puede haber, ¿no? Otro elemento que no hemos hablado mucho de esta extrema derecha es la extraña paradoja entre nacionalismo verbal y sumisión totalmente casi explícita al imperialismo estadounidense y a sus partidos de derecha. A veces importan batallas culturales, como dicen, que no tienen nada que ver con la realidad actual. Por ejemplo, en Brasil, había un movimiento como aquí de trabajadores sin tierra que a veces se armaban para defenderse. Nunca la derecha defendió la aportación de armas de la gente, de los civiles. Al contrario, la derecha defendía que el ejército tenía derecho, era el único que tenía derecho a tener armas. Pero ahora, siguiendo la pauta de Trump, Bolsonaro se convirtió en un adalid de las armas para todos. Cosa que no tiene nada que ver con los brasileños no lo pedían, no tenían esa tradición, y sin embargo, para quedar bien con Trump, para identificarse con Trump,
Bolsonaro pidió esto y lo peor es que no es Bolsonaro, un individuo a quien finalmente, afortunadamente, no conocemos ni convivimos con él en nuestra casa. Pero a lo mejor muchos brasileños y brasileñas tienen un tío, un papá, que obedece a lo que diga Bolsonaro, va y se compra un arma y mañana la va a usar. O que aprende. Bolsonaro, por ejemplo, decía que con una diputada le dijo que era suave con la violación, él le respondió diciendo: a ti no te violo porque no me gustas. O sea, es un güey que da permiso de violar a quien sí te gusta. Y entonces imagínense ustedes la mentalidad, lo que hace eso a la mentalidad de una sociedad. Imagínense ustedes vivir en un Brasil donde la mitad de la población le hace caso a ese tipo. Si Quadri, no quisiéramos que llegara a ese caso, pero si Quadri llegara a ser un líder masivo, está muy lejos, muy lejos ahora de serlo, pero si Quadri llegara a ser un líder masivo, que dijera que hay que desprendernos de Chiapas y Oaxaca y Guerrero porque son estados feos, que no aportan nada. Imagínense lo que significaría para la gente que vive, la gente de esos estados, por ejemplo, que vive como inmigrantes aquí o en el norte. Violencia, se traduce en violencia. En Brasil, aparte de los crímenes que el bolsonarismo ha cometido como gobierno, están los crímenes que ha cometido en la calle, en gente que cree en Bolsonaro, va y se mete a una fiesta de cumpleaños donde sabe que hay petistas y mata al festejado porque sabe que es del partidario de Lula. Poco antes de que llegara Bolsonaro a la presidencia, en este momento interino donde gobernaba el vicepresidente Temer, que ya era un traidor, pero estaba a punto de darle el paso a la extrema derecha, fue asesinada una concejal negra de la comunidad LGTB de Río de Janeiro que se llamaba Marielle Franco, asesinada, una diputada electa. Y los asesinos, desde luego, resultó que tenían vínculos con la familia de Bolsonaro. Entonces se traduce en violencia real. Si no sabemos confrontar ideas antes de llegar a ese punto, cuando ya la gente empieza a coquetear, yo soy liberal, pero la verdad creo que me gustaría que la gente votara más en cuanto más dinero tiene. No, ahí es donde hay que decir, no, eso que tú estás diciendo no tiene nada de democrático. Y yo no soy de la idea, como dicen unos, que no vale la pena pelearse por la política. Bueno, tal vez para ti no, pero si te van a matar, si un tío o una tía va a echar a la calle a su hijo o a su hija porque es homosexual, pues yo creo que vale la pena pelearse por eso, no sé ustedes. Si yo creo que un tío o una tía va a apoyar el asesinato de alguien como Marielle Franco, pues claro que vale la pena pelearse por eso. Es una visión muy estrecha pensar que no. Lo que sí creo es que hay que ser inteligentes a la hora de confrontar ideas. Hay que saber notar las contradicciones de la gente, saber resolver aquello que de legítimo puedan tener sus resentimientos, ¿no? Si un señor está furioso porque lo corrieron del trabajo, tal vez señalarle: oye, tú no estás furioso con los emigrantes, estás furioso con tu patrón que te corrió. No fueron los emigrantes quien te corrieron, fue el patrón. Saber escuchar, ¿no? Para discutir más efectivamente, saber discutir. Sí, esto que dice Pablo es muy importante, ¿no? Cómo yo lo decía hace ratito, a pesar de que en México no existan las condiciones para que pueda surgir un movimiento ultraconservador en este momento, pues sí hay que tener cuidado, porque estos discursos de odio, estos discursos de los ¿no? Anti homosexuales, anti mujeres, ¿no? Esta idea de que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, estos discursos antidemocráticos donde de acuerdo a tu clase social va a ser la importancia o si puedes votar o no votar, ¿no? O incluso si tienes la capacidad para elegir o no a quien quiera que te represente. Estos discursos sumamente autoritarios pues se reflejan en nuestra vida cotidiana con la violencia, ¿no? Y eso es lamentable y es preocupante, porque abren el espacio, como los ejemplos que ya nos dio Pablo, a que con la mano en la cintura, gente ya con este discurso introyectado, con esta subjetividad ya introyectada, pues pueda plantearse acabar con la vida de alguien más, ¿no? Acabar con la vida de alguien más, negar incluso la existencia
de estas, entre comillas, minorías, y no solo negar la existencia, sino incluso llegar a decir que son antinaturales, que no son normales. Es decir, sí hay que tener un cuidado y un combate a esto, y esto simplemente uno de los primeros pasos para combatirlos pues es la información, ¿no? Sucede que en toda sociedad, sobre todo en las sociedades capitalistas, donde hay un constante resentimiento social y una falta de apoyo, habemos mucho loco que andamos por ahí y algunos están más locos que otros, y algunos de esos locos, si les das herramientas, si les das motivos, pueden convertirse en armas terribles de violencia. En Argentina, el rollo constante de los medios de comunicación de esa Cristina Fernández es una corrupta, es una dictadora, es una ogro terrible, y además, claro, siempre con una misoginia implícita, una bruja. Jamás dirían que es un brujo si fuera hombre, pero es una bruja. Es una que no sabe su lugar, es una naca que ahora nos quiere gobernar. ¡Qué horror! Tal fue el bombardeo constante de esas ideas, como vemos aquí en México también, que no es raro que un loquito vaya e intente matarla. Y en una de esas lo logra. No lo logró, pero sufrió un atentado terriblemente grave, ¿no? Le disparó en la cara y se trabó la pistola. Una persona hace unos pocos meses a la vicepresidenta. Es curioso que la ultraderecha dijo, ¡ay, qué loco! No, qué barbaridad, nosotros no somos así. Y luego procedieron a hacer lo mismo, pero por la vía legal, ¿no? Deshabilitar a una funcionaria electa con razones legales. Miren, hay una cosa que es que es muy justificada en sí, es una buena idea en sí misma, que es la división de poderes. O sea, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son independientes unos de otros. Pero sucede que no siempre responden en la misma medida a la voluntad popular. Especialmente el Poder Judicial no es electo directamente, es indirectamente electo, y eso genera que suele obedecer menos a los intereses populares. Entonces, cuando un poder viola la voluntad popular anulando a otro, empezamos a ver elementos de golpe de Estado. ¿No? A pesar de que sea un poder electo a su vez, también el presidente, por ejemplo, Dilma Rousseff, fue una presidente elegida y reelegida, que aún así la Cámara de Diputados bajó. El principio del fuero, ustedes recordarán, cuando en 2006 intentaron desaforar a López Obrador, significa que un poder del Estado no electo no puede anular la elección que hizo la gente de otro poder del Estado. Los gobiernos fascistas, verdaderamente fascistas, como fue el de Mussolini en Italia, lo primero que hicieron fue quitar el fuero parlamentario. No sé si han oído hablar de Antonio Gramsci, un intelectual marxista. Él era diputado del Partido Comunista en Italia, y cuando Mussolini llegó al poder, quitó el fuero. Es decir, a mí no me importa si fuiste electo, mi poder judicial dice que eres un delincuente, y además mi poder legislativo dijo que ser comunista es ser un delincuente. Tú eres comunista, ergo, no importa que te hayan elegido 20,000 trabajadores de tu región, vas al bote. Y Antonio Gramsci murió en prisión, murió en la cárcel. Esas son violaciones a la democracia dentro de un marco legal hecho a modo, pero finalmente dentro de un marco legal. Y con el pretexto de defender, siempre es con el pretexto de defender la ley, las instituciones, el Estado de Derecho. O sea, no crean que los fascistas, que los peores fascistas, ni siquiera que Hitler o quien quiera, llegó diciendo yo soy el malo y yo voy a actuar en nombre del mal. Todos los fascistas llegan diciendo que van a defender el interés de la nación, el interés de los buenos, el interés correcto. Hay que leer más allá de la autoproclamación de los políticos y ver, a ver, tú dices que vas a defender el interés de los buenos, pero ¿qué concretamente quieres defender? Y lo mismo aplica a la izquierda, ¿no? O sea, realmente veamos si estamos de acuerdo con cómo se autodefinen o no. Hay que ser críticos. Es lo que no quiere la extrema derecha, que seamos críticos. Es lo que quieren prohibir. Sí, eso. No sé si hay más preguntas. Sí, adelante. Buenas tardes.
Sí, aquí el micrófono se adapta a la persona, no la persona al micrófono. Cuando pasen, recuérdenlo. El micrófono está para servirnos, no nosotros al micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta ahorita que mencionaron lo de Cristina Fernández de Kirchner. Más que nada, si, por ejemplo, el movimiento que vimos acá de Andrés Manuel López Obrador, ¿sería correcto, digamos, asimilarlo a esas corrientes izquierdistas latinoamericanas como la de Evo Morales, la de Maduro o la de Kirchner en este caso? Porque pues básicamente yo encuentro muchas diferencias, ¿no? Y saber pues cuál es su opinión y también un comentario y también saber su opinión. Si realmente podemos llamar al kirchnerismo, que no es otra cosa que el peronismo, de izquierda realmente, o ya no de izquierda, sino digamos ya progresista, como se le está llamando hoy en día. Bueno, pues si defienden al peronismo, que es una ideología pues venida directamente del nacionalsocialismo, ¿no? Basada por Perón en el estado pues protector de Mussolini. Y bueno, saber si realmente se puede identificar al peronismo, que pues yo no encuentro mucha diferencia entre decir Perón, gran conductor, con Heil Hitler, ¿no? Entonces, pues saber su opinión respecto a eso, y pues si se puede distanciar el movimiento pues de López Obrador, que pues como dijo, lo plantea como un humanismo, como una reconciliación de clases en vez de una lucha, como se plantea en otros estados. Bueno, ahorita dejo que Aldo responda desde su lado. Yo diría que hay que tener cuidado con las asociaciones superficiales de las cosas. El peronismo argentino es un movimiento muy amplio que ha tenido unas alas muy contradictorias entre sí. En los años 70, un ala del peronismo fue la extrema derecha de Argentina, fue la AAA, etc. Y otra ala fueron los perseguidos. O sea, el peronismo era un movimiento tan amplio que cabían los perseguidores y los perseguidos. En ese sentido no tiene nada que ver con el fascismo ni con el nazismo, que eran los perseguidores nada más. El peronismo en Argentina tiene un arraigo popular que sí lo hace un poco similar. Miren, nada es igual a otra cosa. El peronismo no es, ni el kirchnerismo es igual al obradorismo, que no es igual al petismo, al de Lula, que no es igual, etcétera. Pero, vaya, a grandes rasgos sí representan un ala de la política sin salir del capitalismo, que sí se apoya en los vastos sectores populares y que eso es lo que es odiado. O sea, no lo odian por sus limitaciones, lo odian por lo que tiene de bueno. Nadie niega que estos gobiernos tengan limitaciones, pero no es por las limitaciones que los odian porque detrás de estos gobiernos ven a la gente. En particular en Argentina, el peronismo casi es sinónimo de popular. Cuando un amigo argentino te diga, venía a comer aquí, que es bien peronista, quiere decir que es bien popular, o sea, que es muy de obreros. Los obreros argentinos son emigrantes, hay judíos, hay italianos, hay de muchos lados. Si fuera fascista el peronismo, esto no podría ocurrir. Ahora, la extrema derecha argentina, que sí tiene mucho de fascista, reivindica el golpe de Estado de 1976 que se dio contra el peronismo. Es cierto, con complicidad del ala derecha peronista, pero que se dio básicamente contra el ala populista, digamos, del peronismo. Entonces, más bien, ellos son los que en Argentina llaman gorilas, que son los antiperonistas furiosos, que son los antimasas, los antipopulares, y que son herederos del golpe de Estado. Sí, y la primera pregunta que decía, si es posible como encontrar similitudes yo creo que la principal similitud de estos gobiernos, que en algún momento se pueden llamar progresistas o populares o de izquierda, pues es que responden a una crisis de las políticas neoliberales. Entonces son gobiernos antineoliberales. Creo que esa es su principal característica, que puede identificarlos, que en algún momento puede
compartir ciertas similitudes, pero sin lugar a dudas cada uno desde las herencias políticas que se trae, por ejemplo acá el peronismo, nosotros, toda la cultura política que tenemos como herederos de la Revolución Mexicana, pues sin lugar a dudas son movimientos totalmente distintos, ¿no? Y que ahora tenemos, ¿no?, como esta otra tarea, como lo dice el compañero, de ir construyendo, ir teorizando, ir pensando un poquito más esta provocación que nos hace Andrés Manuel de nombrar lo que él está haciendo como un humanismo mexicano, ¿no? Es decir, recuperar, yo digo, toda esta herencia política, cultural que tenemos y pensarnos más allá desde el neoliberalismo. Creo que abre muchos caminos y sin lugar a dudas es en esta identificación donde yo pondría los valores similares de estos gobiernos o estos ciclos u olas, como también se les llamó en América Latina, ¿no? Es decir, el antineoliberalismo. Hay un rasgo que a mí me llama mucho la atención del momento presente, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, que es, por un lado, imaginemos que estuviéramos en una sociedad esclavista, porque casi lo estamos. Estamos en una sociedad de esclavitud asalariada y que hubiera un ala de la política que dice: yo no represento ni a los esclavos ni a los amos, represento al hombre en general. Y el otro ala dice: yo sí represento a los amos. Entonces, el momento presente está marcado por una polarización, no entre la política de los oprimidos y la política de los opresores, sino entre la política descarada de los opresores y la política de la que no ve oprimidos ni opresores, que es una situación muy paradójica, distinta de la que se vio en los años 30, donde sí había un movimiento explícito de los oprimidos por su emancipación, y ahora no es eso, ¿no? Es simplemente la democracia, que no se ve como una cuestión de clase, contra los golpistas, contra la extrema derecha, que quiere una democracia más abiertamente clasista, censitaria, digamos, o sea, que solo vota el que tiene lana. Entonces, a mí me parece una cuestión muy triste que los oprimidos no tengamos una política propia, pero real, es el momento presente, y de este momento es, creo que el análisis que yo hago, que es el punto de partida real de la ideología dominante actual, que está dividida entre una minoría muy rica que no cree en la democracia y una vasta mayoría que no cree más allá de la democracia, pero al menos, y es muy importante, cree en la democracia, ¿no? Es la polaridad que nos dio la Guerra Civil Española, que nos dio el golpe de Estado en Chile, entre la democracia y el fascismo. Y creo que en este momento en México no hemos llegado a ese punto, pero ningún país empezó de cero. O sea, en Brasil, en todos lados, Bolsonaro era, por ejemplo, un personaje marginal que nadie tomaba en serio, y había una derecha respetable que se decía liberal, y de pronto la derecha decidió apoyar a este payaso. Trump, lo mismo, había un gran partido que era el Partido Republicano, que se decía democrático y liberal y todo, y un día decidió apoyar a un payaso de la tele, que era Trump, y surgió esto. Entonces, creo que hay que estar en guardia desde ahora, como si viendo que ya está en ciernes una extrema derecha incluso en México. No sé si tú... Y bueno, yo decía al principio que la respuesta de la gente debe ser ante todo la organización y la conciencia. Aprender a estudiar y organizarnos. Organizarnos para aprender, aprender para organizarnos. Y esto me sirve para dar pie a la siguiente charla. Ya estoy viendo a lo lejos, ya no lo veo. Ah, sí, ya lo vi. A veces creo que el héroe de estas luchas no es un individuo, no es un superhéroe con capa, sino son las masas. Pero a veces no nos vendría mal tener un verdadero superhéroe. A veces yo quisiera tener... Y lo más parecido que en México tenemos a un superhéroe es Superbarrio. Un héroe enmascarado que organizó el movimiento urbano popular y que hoy hemos invitado a hablar de eso. Nada más querría decir, antes de darle la palabra a la próxima mesa, ya está aquí Superbarrio, antes de darle la palabra creo que Belarmino lo va a presentar, y a los demás ponentes de esta mesa, quiero decir que quisimos tener esta mesa porque se conecta, porque mucha gente que
reaccionó contra la gentrificación que le llaman, contra la elitización de ciertos barrios de la Ciudad de México, cree que el movimiento urbano popular no existía antes, o parecen no saberlo. Y nos pareció muy importante decir, cuidado, si ustedes luchan por el derecho a una vivienda accesible, no nacieron de la nada y no tienen que empezar de cero. Hay una heroica historia del movimiento urbano popular en esta ciudad de la que podemos aprender mucho. Aldo, ¿palabras finales o ya terminamos? No, pues muchas gracias, compañeros, y ojalá que estos espacios de diálogo se sigan creando.